Adorar a Dios. Adorar a Dios, hermano, es algo extraordinario. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno entonces esta mañana reconocer que el Todopoderoso está aquí con nosotros. Por eso es que suceden los milagros. Por eso es que vemos su gloria. Porque ciertamente el Señor está aquí con nosotros. Gloria al Señor. Voy a invitarles a abrir la Biblia, la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, el versículo 21 y 22. Vamos a leer para la gloria del Señor su palabra bendita. Un saludo para todos los hermanos de esta mañana. Nos alegramos de verles, hermanos. Y también estamos agradecidos con el Señor por cada uno de los amigos que nos acompañan esta mañana. Son bienvenidos los amigos, ¿verdad, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, tenga la amabilidad. He querido titular esta enseñanza esta mañana: Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el verdadero Dios? Gloria al Señor. Y quiero, hermano, comenzar por citar algunos textos de la palabra, porque cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que pensar entonces, ¿quién es Dios? ¿Cierto? Bueno, lo primero que encontramos en la Biblia, según San Juan 4:24, es que Dios en su naturaleza es ¿qué? Dios es espíritu. Así que ahí vamos definiendo realmente quién es Dios. Dios es espíritu. Lo otro que tenemos que entender por la palabra del Señor es, según Deuteronomio capítulo 4, capítulo 4, si no estoy mal, vamos a mirarlo acá. El versículo 6. Bueno, se me perdió aquí a mí el libro de Deuteronomio, ya lo conseguimos. Bueno, es 6:4 mejor. Ahí sí estamos, ¿no? 6:4. Dice que el Señor mismo, enseñando a Israel, su pueblo, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ya tenemos claro esta mañana que Dios es espíritu, hablando de su naturaleza, pero Dios también es uno. Por eso la Biblia no habla de dioses refiriéndose a Dios, porque Dios no está compuesto ni fragmentado. No es que Dios está
representado en varias divinidades. No. La Biblia dice explícitamente: Dios es uno, numéricamente hablando. No existe un Dios compuesto por 2 o 3 o 4 deidades. La Biblia dice que Dios es uno. ¿Cuántos creen a eso, que Dios es uno? Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jesucristo es Dios? ¿O por qué usted cree que Jesucristo es Dios? Bueno, la respuesta, yo creo que nosotros como iglesia la tenemos muy clara, pero es posible que alguien todavía no esté tan claro en esto. Si la Biblia dice que Dios es uno, la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿por qué entonces creemos que Jesucristo es Dios? Bueno, nosotros tenemos que partir de lo que enseña la Biblia, y la Biblia enseña que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Entonces, si Dios es espíritu, ¿por qué Jesús es Dios? Porque Jesús es Dios, porque es la manifestación de ese Dios espíritu en carne. ¿Cuántos lo creen? Las personas a veces se les hace difícil creer que Jesús es Dios, porque de pronto han recibido la enseñanza de que existe uno mayor que Jesús. Y ahí hay una confusión en las personas, porque ellos dicen que Jesús es Dios, pero no como todo un Dios, sino como parte de Dios. Eso dicen algunos. Pero la iglesia del Señor creemos que Jesús es Dios, absolutamente Dios. Amén. Entonces, para entender cómo Jesús, siendo hombre al mismo tiempo es Dios, tenemos que irnos al propósito de Dios. Cuando el hombre estaba sin esperanza, cuando el hombre estaba en una situación lamentable, la Biblia dice que el Señor miró desde el cielo a la tierra a ver si había al menos uno que pudiera redimirnos a nosotros de la condición en que estábamos. ¿Y qué dice la Biblia? Que no halló ni siquiera uno. Todos, dice la Biblia, nos habíamos apartado, estábamos escarriados, estábamos alejados de Dios. Entonces el Señor, en Isaías, el capítulo 35, el versículo 4, viendo este panorama tan terrible de la humanidad, el Señor dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, ¿y qué? Y os salvará. Entonces, como no se halló a nadie que pudiera redimirnos, Dios dijo: entonces yo mismo voy a ir. Hermanos, el Señor no envió a otro, Él mismo vino. Amén. Esa figura que de pronto nos habían enseñado, que estaba el padre allá, un anciano de días, y tenía a su lado a un hijo que estaba más joven. Le dijo: bueno, mi hijo, vaya usted para que haga la obra. La Biblia no dice así. La Biblia dice que Dios, escuche bien, y es importante que tenga en cuenta lo que leímos al principio. Dios es ¿qué?
y es uno. Así que Dios no estaba con ninguna otra deidad. Dios es uno. Y ese Dios es espíritu. Entonces ese Dios dijo que Él mismo vendría a salvarnos. Isaías 52:6. También el Señor, hablando por boca del profeta Isaías, dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Así que vuelvo y reitero, el Señor no dijo que iba a enviar a otro. Él mismo dijo: porque yo mismo que hablo, estaré presente. Y ahí, hermanos, es donde nosotros podemos decir que tenemos un gran privilegio. Nosotros hemos recibido la revelación por el Espíritu Santo de quién es Jesucristo el Señor. Porque ese Dios Espíritu prometió estar entre nosotros los hombres para podernos redimir, pero un espíritu no se puede ver. Un espíritu no se puede tocar. Un espíritu no muere. Entonces Dios, en su sabiduría, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Usted y yo muchas veces tenemos que improvisar. Y como dijo el fotógrafo, como salió, salió. Pero Dios no, Dios nada lo toma por sorpresa. Él vive un eterno presente. Así que ese Dios que es uno y que es espíritu, prometió venir a estar entre los hombres con un propósito. Hermano, Jesucristo, Dios, no vino a la tierra a manifestarse en carne simplemente para darse un paseo por la tierra, no. La manifestación de Dios en carne está dentro del propósito de Dios para redención de los hombres. Así que la Biblia dice: cuando llegó el tiempo del cumplimiento. Porque yo quiero decirle esta mañana, ¿usted cree en el Hijo de Dios? Digan gloria a Dios los que creen en el Hijo de Dios. Y digan gloria a Dios los que crean en el Espíritu Santo. Y digan gloria a Dios los que crean en el Padre. Gloria a Dios. Ustedes también creen igual que yo. Pero vamos a hablar un poquito de eso, porque la gente piensa, es que ellos son Jesús solos. No creen en el Padre y no creen en el Espíritu Santo. No. Nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, pero no como personas o deidades, sino que cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de las manifestaciones de Dios. Amén. Porque Dios es uno. Y ahí surge una gran equivocación en algunas personas, porque cuando hablan del Padre cree que está hablando de una persona, cuando habla del Hijo cree que está hablando de otra persona. Por eso la doctrina que muchos de nosotros practicábamos antes se decía: tres personas distintas. Pero sí se la saben, ¿no? Eso nos habían enseñado a nosotros. Y por eso entonces dicen: el Padre no puede ser igual que el Hijo. Pero vamos a mirarlo esta mañana. Porque, escucha bien,
la Biblia dice, refiriéndose a Dios, que Dios no tiene principio ni fin. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Gloria a Dios. Él es el creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En cambio, cuando hablamos del Hijo, el Hijo sí tuvo un principio. ¿Sí es así o no? Claro. Por eso algunos dicen que el Hijo estaba con el Padre allá sentado al lado. Eso no es verdad. La Biblia habla en el Antiguo Testamento refiriéndose al Hijo de una manera profética, ¿verdad? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Habla del qué? Del futuro. Así que Jesucristo, en cuanto a la carne, es el Hijo de Dios. Pero esa manifestación de Dios en carne tuvo un tiempo cuando Él nació, y también tuvo un tiempo donde terminó, que fue con la muerte en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, si a Cristo lo conocimos así en la carne, ya no lo conocemos así. Entonces pudiéramos decir esta mañana que Dios es eterno, pero el Hijo no es eterno, porque el Hijo es una manifestación de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? A ver, los que están, me estoy haciendo entender, y los que estén comprendiendo digan gloria a Dios. Ay, los que no me han entendido. Que el Señor Jesucristo les dé revelación. Entonces, este Jesús, que dice la Biblia que como hombre, escuche bien, porque es que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Entre otras cosas, Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es un nombre. Esos son títulos. Pero Jesús sí es el nombre de Dios. Usted puede ir por la calle, o yo voy por la calle y a mí me dicen, escucho que dicen padre de familia. Eso no me identifica a mí, porque padre de familia son todos los que tienen hijos. Y seguro si va por la calle y alguien dice ingeniero, puede ser posible que alguien, 2, 4, 5, 10 pueden mirar, porque hay muchos ingenieros. Imagínense cuántas ramas no hay de la ingeniería, ¿no? Y quizás a alguien lo puedan llamar doctor. Pues todos los que son doctores y los que no son, pero se creen, voltarían a mirar. Sí. Pero yo voy por la calle y yo escucho Alides. Eso es algo, hermano, por inercia. Uno voltea a mirar. Bueno, y el nombre mío, que no es tan común, pues eso sí, más fácil, ¿no? Pero el nombre me identifica. Cuando yo hablo de padre, cuando yo hablo de abogado, yo hablo de profesiones, de cosas que tenemos, pero eso no me identifica. Pero cuando mencionan mi nombre o yo pronuncio mi nombre, estoy identificando quién soy yo. Así que nosotros creemos
y estamos seguros que el nombre del Padre, que es una manifestación de Dios, el nombre del Hijo, que es otra manifestación de Dios, y el nombre del Espíritu Santo, que es otra manifestación de Dios, ese nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos creen que Jesús es el nombre sobre todo nombre? Hermano, tan grande es el nombre de Jesús que la Biblia dice que a Él se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, Jesús es el nombre sobre todo nombre. Por eso cuando uno tiene la revelación del Señor, hermano, uno no tiene complejos al momento de referirse a Dios. Yo cuando estoy orando muchas veces le digo Padre mío, Señor mío, Padre celestial. Normal, para mí el Padre es el Padre, igual que a veces estoy orando Jesús bendito Señor. Ay, estaba hablando de dos, no, estoy hablando del mismo. Pero eso es porque el Señor nos lo ha revelado. Hermano, conocer quién es Dios es una bendición. Es algo que el Señor nos reveló a nosotros. Entonces la Biblia dice que ese Dios espíritu que no se podía tocar, no se podía palpar, no se podía ver, tomó la determinación de venir para estar entre nosotros los hombres y podernos redimir del pecado. Entonces Él también había hablado por boca del profeta Isaías cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia: y se llamará su nombre, gloria a Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, ¿y qué más? Y Padre eterno. Así que ese niño que iba a nacer en un futuro, porque dice, he aquí concebirá, hablando de un futuro, ese niño que a nosotros los seres humanos se nos fue dado como ¿qué? Como hijo, dice la Biblia. Hijo nos es dado. Pero aunque nos fue dado como hijo, ¿y por qué como hijo? Porque, hermanos, la Biblia dice: por cuanto los hombres participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por eso es falsa la doctrina que algunos tienen por ahí, que dicen que Jesucristo no era humano. Eso no es verdad. Jesús era totalmente hombre, como usted, como yo. Amén. Jesús, biológicamente hablando, tenía madre. Por eso María es la madre del Hijo de Dios. Mas María no es la madre de Dios, porque Dios en su esencia no tiene madre. Pero si hablamos del Hijo, que es la manifestación de Dios en carne, entonces María es la madre de Jesús. Gloria al Señor. Pero ese niño que era nacido de una mujer llamada María, que era dado a nosotros como hijo, que era un hombre de carne y hueso, igual que usted, que yo, al mismo tiempo, aunque era hombre, la Biblia dice que era Padre eterno. ¿Y era qué? Dios fuerte. Oiga, qué bendición conocer quién es realmente Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces miramos en la Biblia, hermanos, que este Jesús tenía las dos naturalezas.
Era totalmente Dios y era totalmente hombre. Jesús no dijo en ningún momento que Él era uno y el Padre era otro. San Juan 10:30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. No puedes separar al Padre de Jesús o a Jesús del Padre. No, no. La Biblia dice que Dios, el Dios Espíritu, el Dios que no se podía ver, Dios Espíritu, estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Así que esa profecía que el Señor había dicho que Él vendría, Él mismo estaría aquí con nosotros, se cumplió el día que nació un niño llamado Jesús. Un niño que venía a este mundo para participar, escucha bien, de las cosas naturales de los hombres, pero con una gran diferencia. Todos los hombres nacidos de mujer hemos sido constituidos pecadores, pero la Biblia dice de este Jesús que fue semejante en todos a nosotros, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Por eso no hay ninguno, hermano, que se pueda igualar a Él, porque Él está por encima de todos. Gloria al Señor. Y este niño que nació allá en Belén, la Biblia dice entonces que es el cumplimiento de la profecía bíblica, cuando un día el profeta Isaías, Isaías se conoce como el profeta mesiánico, fue el profeta que más habló acerca de Jesucristo. Gloria al Señor. Isaías, el capítulo 7, el verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Es una palabra profética hablando de una virgen. Pero Mateo, el capítulo 1 de Mateo, habla acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. El versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Jesús, como hombre, tuvo una madre biológica. Como hombre, tuvo un padre de crianza. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque Jesús no fue engendrado por voluntad de varón. Jesús es la manifestación de Dios en carne. Un día el Espíritu de Dios vino y posó sobre María y se dio el milagro. Porque el nacimiento de Jesucristo es un milagro de Dios para poder redimir a la humanidad del pecado. Dios en su soberanía, en su grandeza, en su poder, se metió en el vientre de María. Entonces algunos dicen: hermano, y si Dios se metió en María, entonces ¿quién se quedó en el cielo?
¿Usted realmente cree tan pequeño a Dios? Si la Biblia dice que Dios en su espíritu lo llena todo. Hermano, este universo es inmenso, 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 pero más grande es el poder de Dios. Dios lo llena todo. Aleluya. Alabado sea su nombre. ¿Sabe por qué Él es Dios? Porque Él es todopoderoso. Yo esta mañana estoy aquí y no puedo estar ni siquiera atrás de esta pared porque estoy limitado por el cuerpo, por el espacio. Pero Dios esta mañana está aquí con nosotros y está en todo este vasto universo y está en todos los lugares donde se predica la palabra. Y el cielo no está solo, Él está sentado en su trono. Así que no crea que Dios es un ser pequeño, limitado. Dios es grande en poder. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Así que Dios se metió en el vientre de María. Y entonces María concibió, dice la Biblia. Concibió del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no, él no quería perjudicar a María, quiso dejarla secretamente. Él dijo: no, si yo digo que María está encinta y yo no me he casado con ella todavía, la ley de ese tiempo decía que tales mujeres debían ser apedreadas. Y José, aunque se sentía engañado, dijo: yo como que voy a irme de este pueblo y ellos pensarán que yo la perjudiqué y me fui y la dejé. Y pensando él en esto, pensando José en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo así, Señor? Sí, María nunca te ha sido infiel. María es una mujer santa, apartada del mal, pero Dios la escogió a ella para dar cumplimiento a la profecía, porque es necesario que el Dios invisible se haga visible. Ah, Señor, ahora entiendo. Yo no sé qué sentiría José, pero yo creo que eso es una noticia maravillosa. Y entonces dice la Biblia que el ángel le dijo: ¿sabe, José? María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El nombre de Jesús no es un nombre que María o José escogieron porque les pareció bonito. El nombre de Jesús vino desde los mismos cielos, porque Jesús significa salvación. ¿Y cuántos se sienten esta mañana realmente salvos por el nombre de Jesucristo que fue invocado en nuestras vidas? Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Dios que prometió salvar al hombre ahora estaba ahí para estar en el vientre de una mujer llamada María. Y el verso 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y la palabra Emmanuel traduce Dios con nosotros. Así que ese niño que se formó en el vientre de María
y que nació como es natural a los 9 meses, no era otro sino el Dios de la gloria, ahora vestido de hombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y yo estaba mirando, hermanos, algunas cosas de la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús, a los 8 días de haber nacido, fue llevado al templo y presentado al Señor, como era la costumbre del pueblo de Israel en ese tiempo. La Biblia dice que Jesús tenía una familia normal. Tenía un padre de crianza que se llamaba José, que entre otras cosas tenía una profesión. ¿Era qué? Carpintero. Tenía una madre que se llamaba María. Tenía hermanos y hermanas. Yo creo que Jesús tenía una familia normal. Algunos piensan que no. Se les respeta, pero no se les comparte. Yo sí creo que Jesús tenía una familia normal, hermanos, hermanas, todo. Entre otras cosas, el ángel, cuando se le aparece a José, le dice unas palabras: no conocerás a María hasta que haya nacido el santo ser que en ella hay. Ese término conocer no es de hola, ¿cómo estás? Ese término conocer es en el sentido íntimo de la pareja. Así que cuando Jesús nació, José, que ya estaba comprometido con María, se casaron y vivieron como una familia normal. La Biblia dice que en una oportunidad, como solían hacerlo, Jesús vino con toda su familia a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y después de celebrar la fiesta de la Pascua, quisieron regresar a su población donde vivían. Y después de un día de camino, María le dice a José: oiga, mijo, ¿y Jesús? No sé. Y empezaron a buscar. Por eso, hermanos, si a usted algún día se le ha quedado el hijo acá en el templo, no se preocupe, a María y a José también les pasó. Una vez un hermano llegó aquí corriendo: hermano Alíes, ábrame por favor. ¿Y qué pasó, hermano? No, que creo que el hijo se me quedó en la silla. Sí, ahí estaba dormido. A María y a José les pasó lo mismo. Y la Biblia dice que regresaron a Jerusalén y lo buscaron por 3 días. Y normal, como suele pasar, la Biblia dice que María le reconvino, lo regañó y le dijo: oiga, mijo, ¿cómo se le ocurre a usted hacernos pasar tremendo susto, tremendo mal, 3 días buscándolo? Y entonces dice que Jesús le dijo: no, es que a mí me conviene estar en los negocios de mi padre. Ya comenzaba el Señor de alguna manera a mostrar algunos destellos de su propósito, aunque todavía no había iniciado su ministerio. Pero la Biblia dice que Jesús crecía en estatura y en gracia para con todos. Así que tuvo un desarrollo físicamente hablando normal. Un niño preadolescente, adolescente, y llegó a ser un joven. Trabajaba, me supongo yo, que con su padre. O sea, yo creo que el Señor sabía de carpintería. Claro, trabajaba al lado de su padre. Pero no se quedó en ese proyecto ahí como un ser humano, porque Él no vino al mundo
como nosotros los mortales que venimos a este mundo y el tiempo que Dios nos regala aquí, vivimos y algún día morimos y se acabó nuestra historia. Este Jesús, nacido de una mujer, pero que al mismo tiempo era Dios con nosotros. Llegó el tiempo en que la Biblia dice, a los 30 años, Jesús comienza su ministerio. Y comienza diciendo unas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oiga, el Dios del cielo vestido de hombre se destapó. Y comienza el Señor. Por eso usted lee el inicio del ministerio de Jesucristo. Parece ser que hasta ese tiempo Jesús estaba ahí esperando el momento preciso, pero llegó el momento del cumplimiento del tiempo. Y comienza Dios a manifestar su gloria. Y por donde quiera que iba el Señor comenzó a hacer milagros, a darle la vista a los ciegos, a sanar los paralíticos, a sanar los enfermos, a hacer milagros. Y toda la gente de aquel tiempo estaba asombrada. Y algunos decían: oiga, ¿cómo es posible? Este Jesús, ¿tú lo conoces? Sí, yo lo conozco. ¿Quién? Es el hijo del carpintero. Su madre se llama María. Ahí están sus hermanos. Nosotros lo conocemos. Pero ¿cómo es posible que ahora este hombre que lo vimos crecer, a este hombre que lo vimos por aquí caminar en el barrio, en la cuadra, ahora le dice a un ciego que vaya y se lave al estanque después de haber hecho ahí con su saliva barro y le puso en sus ojos, y ahora regresa viendo? ¿Cómo es posible? Ellos no habían entendido. Ese hombre humilde de Alpargata no era otro sino Dios eterno manifestado en carne, pero ahora estaba desplegando su gloria. Y el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, dice: y vimos su gloria. Vimos su gloria. Le traen al Señor un hombre paralítico, cuadrapléjico. Lo suben por el techo porque no había cómo entrarlo. Abren un hueco y lo ponen ahí. Y el Señor le dice a él: hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos comenzaron a murmurar y a decir: ¿quién se cree este hombre? ¿Cómo así que los pecados le son perdonados? Este hombre es un blasfemo, decían ellos, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se queda mirándole y dice: ¿saben una cosa? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, este que está vestido aquí como hombre, tiene toda potestad. Porque aunque ustedes me ven vestido de hombre, soy el que dije que estaría en medio de ustedes. Este Jesús, que por alguno fue rechazado, pero a muchos convenció con sus obras. Felipe se encuentra con Natanael. Y Felipe le dice a Natanael: amigo, ¿sabes una cosa? Me he encontrado con el Mesías. Usaba. Con aquel que habló el profeta Isaías. Él está aquí. Se cumplió la profecía. Natanael, vamos. Y Natanael dijo: ¿y de dónde es? No, él es de Belén. No. De allá no sale nada bueno. No, eso es imposible.
Pero Felipe le dijo: ven, acompáñame, vamos, no pierdes nada. Y cuando iban, Jesús salió al encuentro. Y cuando ve a Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se queda asombrado y le dice: ¿de a dónde me conoces, Señor? ¿De a dónde? Nunca te he visto, ¿no? ¿Cómo es que me conoces? Y Jesús le dice: ¿sabes una cosa? Antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Sabe una cosa? Natanael había escogido una higuera solo allá para encontrarse con Dios. Y cuando Jesús le dice: antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, a Natanael se le quitó la venda de sus ojos y dijo: solo hay uno que lo puede ver todo, que lo sabe todo. Ese es Dios. Alabe al Señor esta mañana. Él es el Señor Todopoderoso. No tenemos a otro Señor, tenemos al único que es verdadero. Y Natanael termina postrándose a los pies del Señor y diciéndole: Señor mío y Rey mío. ¿Sabe? Este Jesús me pudiera pasar toda la mañana hablando de la obra de Jesús en su manifestación en carne. Pero la Biblia dice que un día, conforme a lo que estaba escrito, llegó el tiempo en que Él tenía que ir al Calvario. Porque la obra más grande de Cristo Jesús no es haber dado la vista a los ciegos, no es haber levantado un paralítico. La obra más grande de Cristo es el cumplimiento de Isaías capítulo 53. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Y ahí estaba mi Cristo con los pecados de la humanidad yendo al Calvario. Y el diablo quiso usar a Pedro y decirle: no, Señor, no te hagas tanto mal. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque yo vine a este mundo para vestirme de hombre, para humillarme con un propósito. Yo tengo que redimir al hombre y levantarlo y ponerlo arriba donde estaba al principio. Y fue al Calvario llevando el pecado de todos los hombres. Y cuando estuvo en el Calvario, la Biblia dice que puso su rostro como un pedernal. Es decir, ahí estaba sufriendo toda la inclemencia, todo el peso del pecado, pero no enmudeció, se quedó firme y simplemente a la hora de la muerte expresó unas palabras y dijo: consumado es. Murió el Hijo de Dios. Murió ahí en el Calvario. No murió como Dios, murió como hombre. Santo, santo, santo. El apóstol dice: y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Nadie se ha humillado como Cristo. Se humilló hasta lo más bajo, pero estando ahí en esa condición, todo lo hizo por amor a la humanidad. Y quiere que le diga algo:
La Biblia dice que lo bajaron del Calvario. Y alguien pidió el cuerpo y dijo: déjenme, yo lo entierro. Y lo llevaron a enterrar y lo colocaron allá. Y quizás algunos se habían olvidado de las palabras del Señor, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. El día que llegó al tercer día, dice la Biblia, unas mujeres piadosas que habían andado con Jesús dijeron: vamos al sepulcro a llevar especies aromáticas, vamos a visitar la tumba. Se les había olvidado las palabras del Señor, pero cuando llegaron allá, encontraron la tumba, la puerta allí removida, ya no estaba cerrada, y miraron adentro y vieron a dos varones vestidos de blanco, y se quedaron asustadas. Y aquellos varones les dijeron: mujeres, ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, al que murió en el Calvario. Y ellas dijeron: sí, ¿dónde le habéis puesto? Pero las palabras de ellos fueron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. ¿Alguien cree en el resucitado? Yo creo en el resucitado. Ubíquese en pie esta mañana, por favor. El apóstol Juan dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. No necesitas conocer a otro, porque no lo hay. No hay Dios fuera de Jesús. Yo no sé si usted esta mañana quiere postrarse delante del Señor y darle gracias por esta revelación. No sé si usted quiera venir esta mañana a este altar y decirle: Señor, yo soy muy contento, yo estoy muy alegre. He conocido al verdadero, he conocido al que hablaron los profetas. Hemos conocido al que nos da la vida eterna. Por favor, ubíquese en pie, hermano de alabanza, ministren alabanza. Yo siento la gloria de Dios esta mañana aquí. Aleluya. Hola, sí, okay.